da vida. Gracias al Señor Jesucristo. Quiero que vayamos ahí a la segunda carta de Timoteo, porque el Señor nos dio una palabra. Y que es un principio bíblico, que el Señor ha manifestado y que es necesario prestar atención. Segunda de Timoteo 1:2. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios, hijas de Dios hay en la tierra? Muchos. Y usted sabe si en realidad es hijo o es hija de Dios. Si hay identidad y no religiosidad solamente, porque es diferente que haya religiosidad a que haya identidad verdadera, ¿no? De hijo, de hija de Dios. La palabra del Señor dice: tú pues, hijo mío, estamos en 2 de Timoteo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Quiero pausar tantito aquí. Sabemos que la palabra gracia significa favor, favor inmerecido. La palabra gracia es favor de Dios, pero en este caso es inmerecido. Es por su gracia que nosotros recibimos. Dice el versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Si nosotros entendemos y estamos gozando de la gracia, porque no tenemos ningún mérito para la salvación que Cristo nos dio, no tenemos ningún mérito para la libertad que Cristo da, no tenemos ningún mérito para la sanidad que Él trae a nuestro cuerpo, no tenemos ningún mérito para recibir bendición del Rey Eterno de los cielos, nuestro Dios. Si entendemos que no tenemos ningún mérito, entonces en medio de la gracia tenemos que esforzarnos, porque no solamente porque por gracia hemos sido salvos, por lo que hizo el Señor Jesucristo, no ganamos absolutamente nosotros nada, sino por la gracia en Cristo Jesús. Si entendemos esto, entonces en medio de la gracia, el apóstol Pablo, escribiendo aquí, dice que si somos hijos, hijas, que nos esforcemos en la gracia. Ya el Señor hizo todo. Bueno, vamos a poner nuestra parte. Nuestra parte es obedecer su palabra, vivir en el orden, vivir en la obediencia, hacer cada cosa que Él dice que nosotros hagamos. Amén. Amén. Pablo dijo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces la vida que tiene que fluir es prácticamente el testimonio de Jesucristo en nosotros. La personalidad del Señor Jesucristo en nosotros. Las palabras del Señor Jesucristo en nosotros. Lo que había en su corazón, Él lo externó y está escrito. Pues entonces sus pensamientos y sus palabras tienen que ser testificadas a través de nosotros. Su personalidad se tiene que dar a conocer. Sus pensamientos y lo que había en su corazón y ella en su corazón se tiene que dar a conocer a través de nuestra vida. Pero tenemos que esforzarnos. Dice, esfuérzate en la gracia. Ya nosotros no tuvimos nada que hacer. Bueno, pues bendito sea que por la gracia hemos sido salvos, redimidos, perdonados. Pues conforme a la gracia que derramó sobre de nosotros, vamos a esforzarnos en el orden, vamos a esforzarnos en la obediencia, en la sujeción y a hacer más de lo que hemos hecho. Hacer lo que Él nos dice que hagamos para la gloria de su nombre y para la bendición del hombre y de la mujer en la tierra. Porque ese es el propósito de Cristo Jesús. Que el Todopoderoso Dios sea glorificado, pero que el hombre y la mujer en la tierra sean bendecidos eternamente a través de la salvación que Él provee. Pero los hijos y las hijas tenemos que fluir, tenemos que manifestarlo a Él, su personalidad y sus palabras a través de nuestra propia vida. Amén. Amén. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Usted y yo entendemos esto. Amén. Tenemos que alumbrar y no ser oscuridad. Alumbrar donde hay oscuridad y que las tinieblas no prevalezcan y no continúen, porque escrito está en Juan 1 que
la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, ¿qué dice la Escritura? No prevalecieron. Amén. Amén. Dice una vez más: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Entonces nosotros tenemos que vivir una vida que ya no es nuestra, sino una forma y un diseño de vida que pertenece al Señor Jesucristo. Recuerdo una vez más, en esta parte de la Escritura, la segunda de Timoteo 2:1. Amén. Y véngase aquí al capítulo 1. Dice el versículo 2, Timoteo, y es palabra de Dios para los hijos y las hijas de Dios. Ponga usted ahí su nombre en sus pensamientos. Amado hijo, amada hija, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, nuestro Señor. Esta palabra de bendición que dice: gracia y misericordia y paz para ti, de nuestro Dios y Padre y del Señor Jesucristo. Recíbala, hermano. Sí. Recíbala en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ezequiel 38, por favor. Esto que hablamos es un principio que debe de estar permanente en nosotros. Ezequiel 38. Ahorita le digo el versículo. En la situación que actualmente se está viviendo, ha habido, yo creo que ha habido apercibimiento de parte de las Escrituras y ha habido apercibimiento de parte del Espíritu Santo, que a su pueblo, a los hijos, a las hijas de Dios, ha permitido que venga apercibimiento para hacer conciencia, para estar conscientes de cuál está siendo nuestra vida en estos momentos delante de los ojos del Rey Eterno, de cuál está siendo nuestra vida, nuestro testimonio delante de los ojos del Eterno Rey y delante de los ojos de los hombres que nos miran, los cuales juzgan, los cuales ven, oyen, y en base a eso ejecutan un juicio sobre de cada persona. Y usted sabe que los cristianos, los hijos, las hijas de Dios, están en la mira en la tierra. El reino de las tinieblas ha hecho que, dice la Escritura, que el hombre natural tenga sus ojos puestos en aquellos que dicen ser hijos de Dios, de aquellos que dicen ser cristianos. Tienen sus ojos puestos en ellos. Y muchos, ¿cómo es esta palabra? Muchos de ellos inducidos por el reino de las tinieblas para que puedan ver, para que puedan detectar la forma de vida, el estilo de vida del hijo o de la hija de Dios que dice ser cristiano, del cristiano que dice ser hijo, que dice ser hija de Dios, para poder encontrar algo en que acusarles, algo en que juzgarles, algo en que criticarles y dar a conocer. Y sabemos que el Señor Jesucristo, yo no digo esto para justificar a ninguno de nosotros, ni a ningún hermano o hermana que vea, escuche esto, pero está escrito, véngase ahí a Mateo. Ahorita regresamos a Ezequiel 38. Sí, Mateo, ayúdame a buscar a alguien, la cita donde dice el juzgar a los demás.
Un chico, déjenme buscarlo aquí. Mateo 7, pastor. Es 7:10, 7:11. Ajá. Así es 7:1. El Señor nos dice a nosotros, no juzgues para que no seas juzgado. Lo dice primeramente a su pueblo, Se supone que su pueblo conocemos de su palabra, no ignoramos su palabra, y este es un principio bíblico que tenemos que tener presente nosotros. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgas vas a ser juzgado, y con la medida con la que tú midas, tú vas a ser medido. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Bueno, entonces el juzgar a los demás debe de estar fuera de la actitud de nuestro corazón, fuera de nuestros pensamientos, y las palabras del juicio fuera de nuestros labios. Amén. ¿Por qué menciono esto? Porque hay situaciones que se dan en diferentes partes, en diferentes congregaciones, que desde el liderazgo hasta el rebaño se juzgan entre ellos, generan juicio entre ellos, se juzgan, se critican, se acusan, evidencian, y eso lleva a separación, eso lleva a división y no a glorificación del Señor Jesucristo. Menos va a llevar a edificación del cuerpo del Señor, que es la iglesia. No va a llevar a edificación, sino causa división, causa destrucción, causa muerte esto, ¿verdad? Y en estos tiempos en los que deberíamos estar pensando solamente en vivir glorificando al Señor, clamando su misericordia por estos eventos que hay en el mundo, en lugar de estar pensando en de qué manera cada día voy a agradar a mi Dios, de qué manera voy a glorificar a mi Dios, de qué manera voy a edificar mi vida, y de ser posible ayudar y edificarme junto con otro hermano, otra hermana en Cristo, y buscar la manera de alcanzar a otros, y que todos juntos en el Espíritu glorifiquemos al Rey nuestro, nuestro Salvador. En estos momentos se lo digo porque hay lugares en donde se está manejando la crítica, el juzgar el uno al otro, la una a la otra, y estamos hablando donde deberíamos de ser unánimes todos, si tenemos el Espíritu de vida, si tenemos el Espíritu de Cristo, si tenemos el Espíritu de la salvación en nosotros, por el grande amor eterno, la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Hay lugares donde se están dando con todo, el hermano contra la hermana contra la hermana, el hermano contra el hermano, el líder contra el discípulo, el pastor contra un consiervo, la consierva líder contra hermanos de la congregación. O sea, estoy hablando de contienda, hermano, hermana, estoy hablando de contienda que se está dando en estos días. Estoy hablando de que el que juzga, el que critica, dice que tiene la razón, y al que está criticando y juzgando dice que está mal. Y al que le está diciendo que está mal, también está diciendo, también ese líder, también esa líder, también ese hermano está mal, yo estoy bien. En lugar de buscar la unidad en el Espíritu, en lugar de buscar cómo glorificar todos juntos el nombre del Señor y cómo edificar nuestras vidas a través del consejo, la dirección de la palabra, están en otras situaciones manifestando lo que hay en el cuerpo. Si son salvos por Cristo, bendito sea el Señor, pero están siendo manipulados en su alma, en su mente y en su corazón. Si hay salvación, hay mala actitud en la mente y en el corazón de muchos hijos, de muchas hijas de Dios, porque no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ama a tu prójimo como a ti mismo, un principio bíblico de parte del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y acabamos de leer, no juzgues a tu hermano, no juzgues a nadie, no lo juzgues. Él está diciendo, si tú juzgas, yo te voy a juzgar. De la manera en la que hables, en la que miras, observes y juzgues la vida de otro, yo te voy a juzgar a ti. Esto es lo que Él está diciendo. Y nosotros tenemos que pedir al Señor, no permitas que yo caiga en eso. Usted tiene que decir al Señor, si yo no lo he hecho, yo no lo hago, no permitas que yo caiga en ese lazo del diablo. Y si lo he hecho, perdóname, tenemos que decir al Señor. Si he juzgado, murmurado, criticado,
Perdóname, tenemos que decir al Rey de los cielos. Porque si no, entonces la personalidad del Señor Jesucristo no se manifiesta. La luz que es Cristo el Señor en los hijos y en las hijas de Dios no se manifiesta, hermanos. Se manifiesta otra cosa. Gálatas, otra vez regresamos ahorita a Ezequiel. Pero véngase a Gálatas. Capítulo 5. Yo he visto y veo, vamos a llamarle unidad, pero de alguna manera la manifiestan, entre grupos que no glorifican al Rey, entre grupos religiosos que no glorifican el reino de los cielos, entre grupos religiosos que no tienen el espíritu de vida, que no han recibido al Señor Jesucristo como su Salvador, que no lo han hecho su Rey y soberano Dios, no lo han hecho su Dios, su Rey, su Señor. Y tienen más unidad que el mismo cuerpo de Cristo. Esto es terrible. Y decimos que ellos están velados y viviendo en las tinieblas. Y hay más unidad en esos grupos y que conforman toda la tierra. Y el cuerpo de Cristo que está en toda la tierra también. En el cuerpo de Cristo tristemente hay división, porque un pastor critica al otro, un evangelista al otro, un llamado profeta o apóstol critica al otro. Entre los ministerios se critican, se juzgan, y muchos tratan de aparentar ser mejores que otros, y que el Espíritu de Dios se mueve más en medio de ellos, y que el Espíritu Santo está con ellos y que con nosotros no. Y eso es juzgar, y eso trae división. Cuando los miembros del cuerpo de Cristo deben de estar bien concertados, bien ligados entre sí. Y cada miembro parece que solito se separa del cuerpo de Cristo y es un miembro independiente, un ministerio independiente. Los demás son ministerios chafas, porque nosotros somos 5,000 y estos nada más son 20, 30, 100, 200. Yo tengo más gente que los demás, yo soy el mejor. A mí todos me conocen más que a todos los demás ministerios en la televisión. ¿Qué dice Mateo 28? Más bien 11, 28. Un principio bíblico más que debe de estar en nuestro ser a cada instante. Dice el Rey de los cielos: vengan a mí los que están trabajados, los que están cansados, los que están cargados, desesperados, los que ya no pueden. Dice el Señor: vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, mi carga. Y su carga es su testimonio y su anhelo, el anhelo de salvar, el anhelo de libertad, el anhelo de sanar, el anhelo de llevar hombres y mujeres al reino de los cielos, al reino de su Dios y Padre. Principalmente, dice: lleven mi yugo, lleven mi carga. Pero dice: aprendan de mí, aprendan que yo soy manso y que soy humilde de corazón, y entonces van a descansar, dice el Señor. Mateo 11, 28 y 29. Aprendan de mí, soy manso, soy humilde de corazón, y van a descansar. Yo me pregunto: ¿habrá descanso en el alma? ¿Habrá paz en el corazón de aquellos que juzgamos, de aquellos que criticamos, de aquellos que menospreciamos a otros siervos, a otros hermanos, a otras hermanas, diciendo: yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella? Él no está a mi nivel, ella no está a mi nivel. En lugar de juntos buscar la edificación, porque los ministerios el Señor Jesucristo los estableció para que fueran edificados los hijos y las hijas de Dios, para que fuera edificada
la iglesia, el cuerpo de Cristo, para que fueran edificados los santos. ¿Quiénes son los santos? Los redimidos, los que tienen el Espíritu de Cristo, el Espíritu de vida, el Espíritu de Dios, los que han sido perdonados, los que son salvos, los que necesitan entrar al conocimiento a través del consejo de la palabra de Dios, de la dirección de la palabra de Dios. Los que necesitan crecer, el anhelo de Cristo Jesús es que la iglesia crezca en conocimiento de la palabra de Dios, crezca en el reino, ya no hablar solamente crecer en el Espíritu, crecer en el reino por un testimonio fuerte, por un testimonio firme, por un testimonio limpio, por un testimonio verdadero de ser hijos, hijas de Dios. Y muchos de nosotros, en lugar de edificarnos, criticamos, juzgamos, condenamos a otro hijo, a otra hija de Dios. Esto es un común denominador en toda la tierra, en muchos ministerios, que en lugar de buscar la edificación juntos, parece que se busca la destrucción del edificio que el Señor Jesucristo construyó con su sacrificio, con su muerte y su resurrección. Este edificio es la iglesia. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 5. No, es Efesios 4, perdón. Adelantito, Efesios 4. Gálatas 5 nos habla de vivir y andar en el Espíritu. Efesios 4, versículo 11. Y él mismo, hablando del Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos, él instituyó los 5 ministerios: al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y maestro, para discipular a los santos, para enseñar a los santos, para guiar a los santos a la iglesia, para ministrar a los santos y juntos crecer, juntos ser edificados. Dice, para la edificación de los santos, para la edificación, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo instituyó los 5 ministerios para que fueran perfeccionados a través de la enseñanza, del buen testimonio, del consejo bajo la dirección de la palabra de Dios, fuéramos edificados tú y yo. Para eso el Señor instituyó los ministerios. Y un ministerio llamado profético juzga a un ministerio apostólico. Y un ministerio evangelístico juzga a un ministerio profético que anda por ahí. Y otro ministerio apostólico juzga y critica a otro ministerio apostólico. Y los hijos y las hijas de Dios en cada ministerio juzgan unos a otros, en lugar de orar los unos por los otros. Que si hablan porque este apóstol está mal, este pastor está mal, este evangelista está mal, este profeta está mal, este maestro de la palabra está mal, orar por él, interceder por él, para que vuelva a la visión de Cristo, para que vuelva al consejo de la palabra, para que vuelva a servir verdaderamente en el Espíritu, sin iras ni contiendas, sin divisiones, sin presunción. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Yo quiero que todos entendamos esto. Quien vea, quien escuche esto, quiero que entendamos esto. O estamos unidos a Cristo o estamos separados de Cristo. Esto es conforme a la actitud de nuestro corazón, conforme al testimonio que nosotros damos, manifestamos delante del trono de Dios y delante de su creación. Sabemos en qué condición estamos. Pero yo entiendo por la palabra y usted entiende por la palabra que el Señor Jesucristo en Juan 17 habló diciendo que sean uno, Señor, que ellos sean uno y yo en ellos y tú en mí. Juan 17, 20. Seguimos en Ezequiel, espere, pero es que esto está fluyendo así. Evangelio de Juan 17.
Estas cosas habló Yeshua. Y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, sobre todo hombre y toda mujer en la tierra, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna. Palabras de Yeshua. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y diciéndole: y a mí, a quien has enviado. Dice, versículo 7. Está hablando de que a los que me has dado, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y muchos ministerios han recibido las palabras del Señor, conforme está escrito. Pero ¿cuántos estamos haciendo conforme a las palabras del Señor? Hablo de todo hombre y toda mujer en la tierra, ministerios y discípulos que seamos del Señor Jesucristo. Las palabras que tú me diste las he dado a ellos, y hemos leído, y hemos estudiado, y hemos escuchado. Y las hemos recibido, amén, amén, aleluyita. Pero se han puesto por obra, se han obedecido. Eso lo sabe el Rey de los cielos y nosotros. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo que no te conoce, que todavía no te conocen, el hombre y la mujer que no te conocen, es a lo que se refiere. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Estos que tú me diste y tuyos son, estos le hablarán a los otros del mundo. Jesús está intercediendo por el cuerpo de Cristo, está intercediendo por la iglesia, por los ministerios que nos juzgamos, por los ministerios que nos criticamos, por los ministerios que nos dividimos entre nosotros mismos, por presunción, o por la obra y la maldad, o por la obra y la maldad de división y destrucción que Satanás y su reino ejerce en medio de la iglesia. Y que muchos desapercibidos no se han dado cuenta que Satanás está operando en medio de la iglesia para dividir, para destruir. Y le mete pensamientos a un líder, le mete pensamientos a otro, y entonces este habla del otro y ya sabe a lo que me estoy refiriendo. En lugar de amarnos, perdonarnos los unos a los otros, y en lugar de unirnos para juntos glorificar al Rey eterno de los cielos, el cual es digno. Amén. Amén. Sigue diciendo. Versículo 16. No son del mundo ya, como tampoco yo soy del mundo. 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, los otros del mundo, a los que dijo: no ruego por el mundo, sino por estos, para que estos después intercedan y oren por los demás del mundo. Dice: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Vea lo que sigue. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Y dónde está? ¿Qué significa uno? ¿De qué habla uno? Unidos. De unidad. Si decimos unidad, habla de uno. Unidad, uno. Dice el Señor, vea su corazón, su anhelo, para que sean uno, ellos. Y aquí ya cada quien es uno. En la tierra, hablando de nosotros, los que nos juzgamos, nos dividimos, nos criticamos. ¿Cuál uno? Cada quien por su lado. Decía mi pastor y apóstol, puro llanero solitario. Y el Señor Jesucristo no llamó a llaneros solitarios. Porque muchos son llaneros solitarios.